Bueno, a Pablo, muchas gracias. A cada uno de ustedes un agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos a Café Librería Umbral. Esperamos que puedan asistir, que hagan de este lo que quiere ser, que es un espacio para la cultura, para la reflexión, para el encuentro, para el diálogo. Y extender también pues hoy el agradecimiento a Daniel, que ha venido adelantando los afiches correspondientes a este ciclo. Hizo uno muy bello en esta ocasión que es ya en sí mismo una interpretación del problema que vamos a abordar, y no quería dejar de mencionarlo porque me sirvió a mí también de soporte para pensar este asunto. Entonces a Dani muchas gracias. Y pues bien, en el anterior café filosófico conversábamos un poco en torno a la relación entre espiritualidad y verdad, para pensar que de alguna manera el acceso a la verdad, tal como lo entendían los griegos, no era un acceso que no implicara ninguna transformación por parte del sujeto, sino que por el contrario quería insistir en ese momento que tal como se entendió la verdad en su momento suponía siempre una transformación por parte del sujeto, y que la filosofía podía ser más allá de esos discursos académicos, en muchos casos universitarios, llenos de vanidad, un verdadero punto, digamos, de reflexión, un verdadero eje para articular lo que en su momento denominábamos como una vida filosófica. Y en ese sentido, hay algo que los griegos entendieron muy temprano, y es que para atender a la filosofía como una forma de vida, para entender el pensamiento anclado a la vida, es necesaria también una reflexión atenta a los afectos. En este caso he querido conversar e instalar una pregunta, espero lograrlo, en torno al problema de ese afecto muy contemporáneo que es el tedio, el aburrimiento, que parece perseguirnos en muchas ocasiones. Y he querido hacerlo a partir de un pensador que quiero mucho, que quiero desde muy temprano, que es Søren Kierkegaard. Y para empezar quisiera leerles un fragmento de Pascal en sus pensamientos. Las desventuras humanas tienen su origen en no saber estar en pleno reposo, sin pasiones ni divertimentos, sin quehaceres, sin aplicación. Sentimos entonces nuestra nada, nuestro abandono, nuestro vacío. Inmediatamente surgen del fondo de nuestra alma el aburrimiento, la melancolía, la tristeza, la pena, el despecho, la desesperación. Esta breve cita de Pascal en los pensamientos nos recuerda la existencia de una pluralidad de estados de ánimo bajo los cuales desenvolvemos nuestra vida cotidiana, la vida del sujeto de carne y hueso, como decía Miguel de Unamuno. Y es necesario pensar los afectos porque creo que hay peligros que se ciernen sobre su estudio. El primero de ellos, que podría ser denominado como emocionalismo. Esa tendencia a afirmar el lugar primario de las emociones sin que éstas sean objeto de reflexión, esa vinculación con los estados emocionales que supone en todo caso intensificar las emociones como si por sí mismas fueran llenas de sentido, y que nos lleva entonces a toda hora a sentir, digamos, sin que eso implique ningún trazo en nuestro propio ser. Ese emocionalismo que nos conduce a veces a buscar la experiencia inmediata, se me ocurre ahora de las grandes experiencias, lanzarse de tal lugar, o que nos lleva, por ejemplo, a estar detenidos todo el tiempo frente a una obra de entretenimiento que más o menos hace que pase el tiempo. Y si un peligro se cierne por el lado del emocionalismo, también hay otro que es muy grave, que es el peligro del moralismo. Ese discurso que a todas horas nos dice cómo se debe sentir
y que en el peor de los casos, en las variantes de la psicología positiva, se desenvuelve haciendo una asociación medio maniquea, medio dualista, que dice los afectos positivos y encomiables son la alegría y todo aquello que tenga que ver con el dolor hay que dejarlo en un segundo plano, ¿no? Y eso es absolutamente problemático porque nos impide de alguna manera centrarnos en el análisis de los afectos más complejos como la angustia o, por ejemplo, como el día de hoy en el aburrimiento. También hay un tercer peligro que ha hecho carrera en la historia de la filosofía, en algunos autores con más vehemencia, que podríamos denominar como un burdo racionalismo. Un burdo racionalismo que considera que las emociones son impulsos ciegos, anclados, por ejemplo, al organismo, que no dicen nada de nuestro ser ni de la manera en la que nos posicionamos en el mundo. Y frente a esas formas de entender los afectos, de entender los estados de ánimo, yo he querido sostener, junto a buena parte también de la tradición filosófica, que los estados de ánimo nos permiten vincularnos a vivencias en las que el mundo, el otro ser, los otros, ¿cierto? Y el propio ser se tiñe de las más variadas tonalidades y que están en las capacidades, esos estados de ánimo, a veces de revelarnos cosas sobre el mundo, sobre el otro y sobre nuestro propio ser, pero a veces también de ocultarlas. Y entonces lo que sería preciso es un análisis de afecto por afecto que nos permitiera entender sus dimensiones, sus potencias y sus posibilidades. En ese sentido, el ser humano, podemos decirlo con Heidegger, es siempre un ser que está templado anímicamente. No es posible pensar a un ser humano que no esté afectado en términos de su estado de ánimo, sino que siempre de alguna manera se encuentra vinculado a esa posibilidad de desenvolvimiento. Y como estado de ánimo, el estado de ánimo nos dispone en una forma particular en nuestro relacionamiento contemplativo y práctico que puede ser tanto consciente como inconsciente. No sé a veces muy bien qué es lo que me pasa, no sé a veces cuál es el afecto que me embarga y sin embargo está allí haciendo efecto en mí. Pero a su vez supone todo afecto una manera particular de estar en el mundo, una manera en la que el mundo se abre en dimensiones que quizás antes no habían sido percibidas. La alegría, el aburrimiento, la melancolía son auténticamente formas de estar en el mundo, es decir, no son solo únicamente cosas con las que teñimos la realidad, sino que nos tiñen también de vuelta a nosotros. Pensemos, por ejemplo, en el amor como un estado de ánimo que puede templarnos a partir de un fragmento de La busca del tiempo perdido de Proust. Es difícil comprender hasta qué punto aquella inquietud agitaba y había enriquecido por eso mismo la mente de Charlus. El amor suele provocar auténticos levantamientos geológicos del pensamiento. En él, en Charlus, que unos días antes se parecía a una llanura tan uniforme que ni en el horizonte más remoto se había conseguido divisar una sola idea a ras de suelo, habían surgido de improviso, duras como la piedra, un macizo de montañas, pero de montañas tan esculpidas como si algún estatutario, en lugar de llevar mármol, las hubiese cincelado allí mismo, y en ellas se retorcían en grupos gigantescos y titánicos la furia, los celos, la curiosidad, la envidia, el odio, el sufrimiento, el orgullo, el espanto y el amor. Esta maravillosa metáfora que utiliza Proust, pensar los afectos como levantamientos geológicos, como algo que ante esa llanura del pensamiento permite tener un paisaje, digamos, precisamente con más matices, es fundamental para aquello que queremos analizar. Y dentro de ese dentro de esa multiplicidad de estados de ánimo, hay un estado que parece disputarse junto a la melancolía
el hecho de ser el afecto fundamental de nuestra época. Y ese afecto es el tedio. El tedio, que fue considerado en el siglo XIX como la enfermedad o el mal del siglo, que animaría a la prosa de Baudelaire, que estaría en la obra del mismo Kierkegaard, que habilitaría la reflexión, por ejemplo, de Thomas Mann en La montaña mágica. Sin embargo, no pareciera ser solo el mal del siglo XIX, sino que nos sigue acompañando como una constante que siempre retorna. Y para pensar eso, para que ingresemos un poco a sentir ese estado de ánimo, siempre la literatura ayuda bastante. Este es un fragmento del libro del desasosiego de Pessoa. Hoy me he despertado muy temprano, en un sobresalto confuso, y me he levantado lentamente de la cama bajo el estrangulamiento de un tedio incomprensible. No lo había causado ningún sueño, no podría haberlo hecho ninguna realidad. Era un tedio absoluto y completo, pero fundado en algo. En el fondo oscuro de mi alma, invisibles fuerzas desconocidas trababan una batalla en la que mi ser era el suelo y todo yo temblaba por el choque desconocido. Una náusea física de la vida entera ha nacido con mi despertar. Un horror a tener que vivir se ha levantado conmigo de la cama. Todo me ha parecido vacío y he tenido la impresión fría de que no hay solución para ningún problema. ¿Cuál es entonces el sentido del tedio? ¿De dónde viene ese extraño estado de ánimo que nos embarga en los momentos más extraños en ocasiones? ¿De qué batalla somos objeto? Estas preguntas y esa reflexión en torno al tedio, como les decía, ha ocupado buena cantidad del pensamiento y el arte de los artistas, pero como les decía, he querido detenerme hoy en ese siempre enigmático pensador danés que es Søren Kierkegaard. Kierkegaard es uno de esos pensadores súper difíciles de clasificar. Uno no sabe si Kierkegaard es poeta, o si Kierkegaard es un teólogo, o si Kierkegaard es un filósofo, o si Kierkegaard es un comediante. Es un pensador que se desdobla, que ingresa en sus propios laberintos, que uno ingresa en sus propios laberintos con él. Y además, sumándole a eso, escribió toda su obra bajo seudónimos. Está, por ejemplo, Víctor Eremita, quien dirige y edita esta obra donde nos vamos a centrar, o lo uno o lo otro. Está, por ejemplo, Johannes de Silencio, ese pensador que interroga el sentido de lo religioso, y a Abraham en Temor y Temblor. Está, por ejemplo, Constantin Constantinus, que escribe ese precioso texto que es La Repetición. Está Nicolás Notavene, que escribe los prefacios. Johannes Climacus, que escribe Migajas filosóficas y el Proscriptum. Es decir, estamos frente a un autor que no es propiamente el autor, sino que es muchos. Y eso habla ya de la posibilidad que tenía Kierkegaard para generar personajes, verdaderos personajes filosóficos y literarios, que vivían a su vez en un propio estado de ánimo que intentaba desenvolver hasta los últimos lugares. El mismo Kierkegaard, en el Postscriptum, en el último apartado de un apéndice, intenta decir algunas cosas a propósito de su uso de los seudónimos. La primera es que cuando tengan que criticar algo de esos autores, lo critiquen a él, pero que en la medida de lo posible atiendan a los seudónimos como sujetos independientes. Que no se refieran, y vamos a hacerle caso un poquito a Kierkegaard en eso, a él como el autor, sino que nos detengamos en quien efectivamente ha sido el seudónimo bajo el cual ha desarrollado la obra. Y eso era bastante importante porque le permitía a Kierkegaard tanto desenvolver estados de ánimo hasta sus últimas consecuencias,
como orientar los supuestos de una determinada forma de pensar y llevarla hasta sus últimas consecuencias. Es decir, Kierkegaard es a la manera de Sócrates también un pensador irónico. Habilita sus seudónimos para intentar llevar siempre hasta el fin, hasta las posibilidades máximas, un determinado supuesto del pensar, hasta el lugar en donde se encuentran aporías. Son las aporías del personaje principal del Diario de un seductor que al final, después de vivir una vida estética, hablaremos de eso, siente el llamado de lo ético. Son las contradicciones del sujeto puesto en la posición ética que no comprende la fe. Johannes de Silencio en Temor y Temblor. Es decir, intenta utilizar entonces los seudónimos como herramientas para desdoblar, triplicar el pensamiento, para llevarlo a sus últimas consecuencias. Y eso hace a su vez que Kierkegaard aparezca siempre como enigmático, como lo dice él mismo en sus diarios, que aparezca como llano bifronte, que con un rostro ríe, dice Kierkegaard, y con el otro llora. Ese Kierkegaard que nos corresponde el día de hoy dice lo siguiente entonces en el postscriptum: de forma que si pudiera a alguien ocurrírsele mi ruego y deseo de que tenga bien hacerme el favor de citar el nombre del autor seudónimo en cuestión y no el mío, es decir, que tenga la amabilidad de separarnos como tal de modo que el pasaje pertenezca al autor seudónimo. Y en ese sentido he querido detenerme en primer lugar a señalar quién es el seudónimo bajo el cual vamos a trabajar el día de hoy. Se trata de Víctor Eremita. Víctor Eremita es un seudónimo que significa a su vez victorioso ermitaño o el que vence la soledad. Y Víctor Eremita está por ahí chismoseando básicamente, tal como lo cuenta en el inicio, en el prólogo Kierkegaard, bueno, el mismo Víctor Eremita, y se encuentra con un viejo escritorio que llega a su casa en el que de repente encuentra un conjunto de papeles dispersos y logra establecer que esos libros, esos papeles dispersos pertenecen a dos sujetos. El sujeto A, de cuyo nombre no sabemos, se dan algunas indicaciones, y el sujeto B parece ser el juez Wilhelm, que se va a desenvolver desde otro lugar particular. Entonces fíjense el juego en el que ya estamos. Kierkegaard pone un seudónimo y el seudónimo se encuentra con unos papeles que pertenecen a dos personas que al parecer intercambiaron un par de mensajes. La primera parte de o lo uno o lo otro son los papeles A, de donde vamos a extraer el texto en el que nos vamos a centrar, que es La rotación de los cultivos, un ensayo sobre prudencia social. Pero a eso lo acompañan otros textos. Diapsalmata, un poco extraño el nombre, refiere básicamente a esos entreactos o estribillos que se daban en las liturgias. Son una suerte de aforismos y de cantos. Vamos a leer ahora uno. En segundo lugar, el erotismo musical, en donde analiza el gran amor musical de Kierkegaard, que siempre fue Mozart, y le dedica un gran estudio a Don Giovanni, a la ópera, al Don Juan. Tiene que ver esto con el estadio estético, ya vamos para allá. El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno, un breve ensayo que está por acá contenido en un libro que pueden comprar acá en Umbral. Siluetas, el más desdichado, una conversación para la comunidad de difuntos que se reúnen a conversar los viernes. El primer amor, la rotación de los cultivos, vamos a hablar de eso, y quizás la obra que más ha sido popular de Kierkegaard, que es El diario de un seductor. Una obra maravillosa. Y por otro lado nos encontramos con los textos en los que no me voy a detener, que ya no son textos propiamente estéticos, ya voy para allá, sino que son textos éticos donde está, por ejemplo, la defensa más hermosa que se ha escrito del matrimonio, la validez estética del matrimonio. Un texto que está en las antípodas de lo que vamos a ver a continuación. Y otros textos donde cierra
haciendo preguntas bien interesantes desde la posición ética. Ahora, insistamos antes de ingresar en el texto en qué es lo que significa un poco que el libro en general se llame o lo uno o lo otro. Kierkegaard anticipó, como se suele decir, todo lo que fue el existencialismo, y lo anticipó por una afirmación que considera que el ser humano no es una naturaleza fija, preconcebida, en la que haya una esencia a la cual hay que llegar, sino diciéndole en esa fórmula simplificada que escribió Sartre en El existencialismo es un humanismo, que para el ser humano la existencia siempre precede a la esencia. Es decir, que el ser humano es un ser que no viene hecho al mundo, sino que tiene que, digámoslo así por el momento, ganarse su ser y elegir dentro de un amplio, digamos, cúmulo de posibilidades. Es un ser de la posibilidad. Y como ser de la posibilidad, tiene que vivir el vértigo de la elección. A diferencia, Kierkegaard estudió mucho a Hegel, fue un gran crítico de Hegel, y a diferencia de la posición hegeliana tal como lo entendía Kierkegaard, que supone oposiciones que siempre se vuelven a dialectizar, es decir, que se sintetizan, que vuelven a encontrarse, que hacen totalidad, Kierkegaard creía que lo propio del ser humano es la disyuntiva, y que, como lo sabemos, en muchos momentos de su vida tiene que decir o lo uno o lo otro. Y en este caso particular, Kierkegaard nos ha querido poner en la reflexión que tiene que ver con o lo uno, el estadio estético, o lo otro, el estadio ético. El religioso lo vamos a dejar en un gran paréntesis, daría para toda una reflexión, pero incluso también el ético, y nos vamos a detener en lo que sería propiamente el estadio ético. El estadio estético. En el estadio estético, el sujeto existe siempre en el instante que se manifiesta como irrepetible. Lo propio del estadio estético es el concepto, dice Kierkegaard, de instante. Ese instante que huye, que siempre huye, que está todo el tiempo escapándose de nosotros y frente al cual solo una vida poética en la que hay que saber hallar en el instante lo que hay de interesante para vivirlo y recrearlo poéticamente, es posible el desarrollo de esta opción. Para decirlo con María Zambrano, el poeta se asombra de que el mundo es heterogéneo. El poeta se asombra de la multiplicidad de las cosas. El artista se encuentra con que todo está marcado por la multiplicidad, pero dice María Zambrano, a diferencia del filósofo que realiza un acto de violencia por medio del cual busca estatuir un supuesto o algún elemento que le permita explicar esa multiplicidad, el poeta sabe que el instante es irrepetible, inclasificable y que no existe principio totalizante que pueda dar cuenta de él. Y en ese sentido y de esa manera, quien está en el estadio estético debería estar en la capacidad de vincularse con cada instante en su singularidad. Y ese estar vinculado con cada instante en su singularidad evitaría la repetición monótona, que mucho tiene que ver con el aburrimiento, que lleva al desgaste de la vida. Esa que él señala en ese texto, que es la repetición. Pues bien, centrados en este lugar, sabiendo que se trata de Víctor Eremita y que Víctor Eremita va a hablar como un esteta, ingresemos al texto que se denomina La rotación de los cultivos. Y antes de ingresar a pensar el problema del tedio, he querido realizar una indicación que a su vez será el objeto del desarrollo del próximo café filosófico, y es que he querido circunscribir mi atención únicamente a este texto, en primer lugar, pues por un acto de honestidad, para poder dar cuenta de este fragmento de tal manera que podamos ingresar en sus matices y que no hablemos de la totalidad de la obra de Kierkegaard, que es una obra compleja, difícil, maravillosa, pero con muchos laberintos, sino que tomemos un fragmento y hagamos, por un lado,
arriesgar una interpretación a partir del texto, pero a su vez intentar hacer, como lo dice Heidegger en la ejercitación en el pensamiento filosófico, un ejercicio de artesanía, un ejercicio de detenerse y demorarse en ese texto. Y bien, para eso he querido partir de una pregunta que no está en el texto, que hay que interpretar a partir del texto, y es: ¿qué es el tedio? ¿Qué quiere decir el tedio y el aburrimiento como estado de ánimo? Y voy a leer tal como pude dar cuenta de eso. Si la vida estética supone el puro discurrir del tiempo en una incesante acumulación de instantes sin sentido, el tedio aparece y se manifiesta como un estado de ánimo que le revela al ser humano la esencial vacuidad de la vida. Este concepto que arriesgo acá en la interpretación del texto, por un lado recoge el hecho de que se trata de un estado de ánimo, es decir, que tiene la posibilidad de recubrir nuestro estar en el mundo de una tonalidad específica en la que se percibe de alguna manera el dolor y el sinsentido del tiempo en primer lugar. Si el instante es irrepetible, si del instante no se puede hacer una cadena, quiere decir de alguna manera que se nos manifiesta el tiempo más allá de la estructura donde intentamos acomodarlos nosotros ante ese enigma que normalmente responde a esa estructura lineal de pasado, presente y futuro que hacen más o menos una línea. Como decía Agustín, de ese presente pasado de la memoria, del presente presente y del presente futuro del proyecto. Y como el instante es lo que prima en este caso particular, entonces aparece una dificultad esencial en quien está aburrido, en quien está determinado, templado por ese estado de ánimo que es el tedio, que hace que el tiempo se revele en su eterno vacío. Vamos a ver eso. Y en segundo lugar, tal como ya lo venía señalando, supone que ese enigma del tiempo solo se revela a nosotros en tanto que somos finitos, que la finitud supone un gran problema porque los instantes en algún momento dejarán de sucederse para nuestra existencia singular. Leamos entonces el primer fragmento de Kierkegaard, en realidad de Víctor, eremita, que es un fragmento de estos aforismos con los que inicia o lo uno o lo otro. Qué tremendo es el tedio, tremendamente tedioso. No conozco expresión más poderosa, más certera, pues solo lo igual se reconoce en su igual. Ojalá hubiese otra expresión más sublime, más poderosa, ya que entonces cabría todavía un movimiento. Permanezco tendido, inactivo. Lo único que veo es el vacío. Lo único de lo que me alimento es el vacío. Lo único en lo que me muevo es el vacío. Ya ni siquiera sufro dolor. Al menos el buitre picoteaba sin cesar el hígado de Prometeo. Al menos sobre Locke goteaba veneno sin cesar, y esto ya constituía una interrupción, por muy monótona que fuese. Incluso el dolor ha dejado de parecerme reconfortante. Tanto si se me ofreciesen todas las magnificencias del mundo, cuanto si se tratase de todos los apuros del mundo, pues me afectan en igual medida, no daría ni un paso, ni para tomar ni para dar. Muero la muerte. ¿Y qué podría servirme de esparcimiento? En fin, si lograse avistar una fidelidad que superase todas las pruebas, un entusiasmo que lo soportase todo, una fe que moviese montañas, si intuyese un pensamiento que ligase lo finito y lo infinito, mas la venenosa duda de mi alma lo devora todo. Mi alma es como el mar muerto, que ningún pájaro puede sobrevolar, pues a mitad de camino, abatido, caen la muerte y la desolación.
Ese primer fragmento puede ser acompañado de, ahora sí, nuestro texto en esta breve indicación. El tedio descansa en esa nada que serpentea a través de la existencia, y su vértigo es como aquel que se desprende de mirar hacia abajo en un infinito abismo, infinitamente, y es posible deducir que ese esparcimiento excéntrico se basa en el tedioso hecho de que el esparcimiento resuena sin eco, justamente porque en la nada no hay mucho que haga posible la renuncia. Con estos dos apartados y con este arriesgar un breve concepto en torno al estado de ánimo que sería el aburrimiento, nos podemos dar cuenta que el mundo y las cosas son teñidas de esa extraña tonalidad monótona donde ningún objeto, ya no es ahora solo el sinsentido del tiempo, sino también donde ningún objeto nos aporta ni estimula nuestro deseo. Un poco como estaba en el cartel de la invitación, con este sujeto que se triplica también, se desdobla, intentando pasar de una cosa a otra para intentar hacer frente a ese vacío y que sin embargo no está en la capacidad de salir del tedio. Nos revela entonces tanto el vacío del tiempo como su sinsentido, pero a su vez el vacío del mundo y su sinsentido, pero el vacío de cualquier proyecto, pero la insignificancia del encuentro con cualquier otro. Y yo creo que la mayoría hemos sentido tedio, va a ser la afirmación de Kierkegaard, y hemos sentido ese, por ejemplo, estar anclados a la cama sin que ninguna cosa pueda llamarnos, sin que nada pueda parecer como atractivo para el deseo. Hay una fractura también en el aburrimiento del asunto del deseo. Y a partir de esa breve indicación nos instalamos ahora sí propiamente en el texto. Kierkegaard parte de un axioma fundamental. Todos los seres humanos son tediosos. Nadie escapa al tedio. Y ese no poder escapar del tedio es la raíz de todo mal. Constituye una suerte, dice él, de panteísmo demoníaco. En eso está muy cerca de Baudelaire. Dice Baudelaire, después de describir el tedio como el más feo, el más malo y el más inmundo de todos los vicios, sobre el tedio: si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, haría complacido de la tierra un despojo y en un bostezo tragarías el mundo. Es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto. Sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, este monstruo delicado. Hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. El tedio es entonces uno de esos estados de ánimo constitutivos, fundamentales de lo humano. Y frente al tedio se podría pensar de las más variadas maneras. Quizás en otra ocasión podamos atender, por ejemplo, la manera en la que Heidegger va a entender el tedio como una forma de apertura a los problemas fundamentales. Pero Kierkegaard, y en este caso Víctor Eremita, el pensador estético, quiere hacer inmediatamente frente al tedio. Ese mal que se extiende sobre cada uno de nosotros, ese mal que hace y nos recuerda que más que un animal sociable a la manera de Aristóteles, bueno, todo este asunto, somos, dice Kierkegaard en un fragmento, una bestia de presa. Y que esa bestia de presa solo es calmada cuando, y lo recuerda así, se le da pan y circo. Pan para calmar las necesidades, circo para evitar que el tedio termine de devorar el estado de lo social. Y allá hace un juego muy interesante que va desde Adán y Eva hasta las sociedades contemporáneas, un poco indicando cómo el tedio intenta a toda horas meterse como un vicio, ¿cierto? Como un virus en el estatuto incluso de lo social. Desde esta comprensión del tedio, Kierkegaard hace un gesto maravilloso e intenta una clasificación. Como toda clasificación es arbitraria, podemos jugar con ella, pero dice que hay dos tipos de hombres. Unos
los seres humanos que aburren a otros. Espero no ser yo ese en este momento. Y otros que serían los seres humanos que se aburren. Eso me pasa. En todo caso, el ser humano que aburre a otros es ese que él considera hace parte del vulgo. Ese que ustedes deben tener alguno en la cabeza. Literalmente, cuando se está con él, lo que deviene es de manera inmediata el aburrimiento. Frente a esto, Kierkegaard dice algo que es muy interesante, y es que quizá los más tediosos son aquellos que tienen la manía de, para evitar el tedio, estar a toda hora cargándose de ocupaciones. Estar todo el tiempo intentando escapar a la manera del obsesivo de que el tedio entre en ellos. ¿Por qué? Porque el obsesivo intenta organizar rigurosamente su futuro para que ningún instante pueda quedar sin sentido y vacuo, ¿no? Pero estos tienen la característica, Kierkegaard no da cuenta mucho allí de por qué, uno puede intuirlo, de que no se aburren ellos mismos, pero aburren a los demás. Entonces, yo recuerdo mucho la típica figura de alguien hablando en algún lugar particular sin que nadie le preste atención y sigue hablando sin aburrirse él mismo, pero efectivamente aburriendo a otros, ¿no? Pero por el otro lado, él ubica en otro lugar, en el lugar de lo que él ya no llama el vulgo, sino cierta nobleza, aquellos hombres que se aburren a sí mismos. Esos que se aburren a sí mismos, en el mejor de los casos, son artistas. Es decir, que están en la capacidad de trabajar con su aburrimiento, ¿no? Y que hacen de ese aburrimiento una cosa muy curiosa, porque su aburrimiento se termina convirtiendo en el entretenimiento y en la dicha de otros. Ahora, como les decía, esta clasificación que aparece como arbitraria, sin embargo, tiene un mérito fundamental en Kierkegaard, y es que le permite, en este caso, a Víctor Eremita, deshacer una buena cantidad de equívocos que recaen en ese juicio más o menos moralista contemporáneo. Entonces, si ustedes le dicen está aburrido, pues póngase a hacer algo. Póngase a hacer algo. Y Kierkegaard dice de inmediato que no hay que confundir el aburrimiento con la ociosidad. La ociosidad, lo dice así, era lo propio de los dioses griegos. Cualquier ser humano que se predique como ser humano querrá más tiempo de ocio. El problema es que a esos ociosos se les oponen los negociantes, los que creen que para llenar el tedio hay que volver todo un negocio, y vuelven las relaciones amistosas un negocio, vuelven las relaciones familiares un negocio, vuelven las relaciones de pareja un negocio, intentando que el tedio no ingrese allí. Esta falsa oposición que Zuleta desarrolló a su manera en la introducción a su escrito sobre la montaña mágica, Thomas Mann y la montaña mágica y la llanura prosaica, es descrita directamente por Kierkegaard, y hay de nuevo un fragmento de Pessoa, que sabía bastante del tedio, que dice sobre esto. Dicen que el tedio es una enfermedad de inertes, o que ataca solo a los que no tienen nada que hacer. Esa molestia del alma es, sin embargo, más sutil. Ataca a los que tienen disposición para ella, y perdona menos a los que trabajan o fingen que trabajan, para el caso es lo mismo, que a los verdaderamente inertes. No hay nada peor que el contraste entre el esplendor natural de la vida interior, como sus indias naturales y sus paisajes desconocidos, y la sordidez, aunque en verdad no sea sórdida, de la cotidianidad de la vida. El tedio pesa más cuando no tiene la disculpa de la inercia. El tedio de los que más se esfuerzan es el peor de todos. El tedio no es la enfermedad del aburrimiento por no tener nada que hacer, sino la enfermedad más grave de sentir que no vale la pena hacer nada. Y así, cuanto más hay que hacer, más tedio hay que sentir. ¿Cuántas veces levanto la cabeza del libro en que estoy escribiendo y trabajando sin nada de todo el mundo? Más me valdría permanecer inerte, sin hacer nada, sin tener que hacer nada, porque ese tedio, aunque real,
al menos lo disfrutaría. En mi tedio actual no hay descanso, ni pobreza, ni bienestar en el que haya un malestar. Hay una anulación enorme de todos los gestos realizados, no un cansancio virtual de los gestos por no hacer. Y Pessoa conversa, los ponemos a conversar un poco allí con Víctor Eremita, porque de alguna manera indica e insiste que no hay peor tedio del que se lanza afanadamente a intentar hacer frente al tedio. Hay un discurso que no encontré y que leí hace muchos años, intenté encontrarlo por todo lado, de un escritor bielorruso en un discurso que hacía a una comunidad de artistas en Nueva York, y les decía a esos recién graduados que los habían preparado para todo menos para el tedio, que iban a sentirse a veces completamente aburridos. Y recomendaba también él, ya hablaremos de qué hacer frente al tedio, una disposición que estaba orientada a dejarse en ocasiones sumir en él, a dejar que el vértigo de ese vínculo con el vacío encontrara su propio lugar hasta el momento en el que el sujeto por sí mismo empezara a flotar. Interesante aproximación, pero sabemos también que el tedio, si no se hace algo con él, puede conducir a la melancolía. No, en otro momento lo podríamos desarrollar con Novalis. Ahora, instalados en este punto, la pregunta es entonces, ¿qué hacer con el tedio? ¿Qué hacer cuando ese estado de ánimo particular, que es el aburrimiento, nos embarga? Y frente a eso, Kierkegaard va a intentar una solución puramente estética. No es su solución. Es decir, es la solución, insistamos en eso, de Víctor Eremita. Kierkegaard va a hablar en otros momentos del compromiso ético, de la libertad, va a hablar del arrepentimiento como vía fundamental para el ingreso al estadio religioso que anularía el vértigo, ¿no? Lo deja insinuado en el aforismo, porque si pudiera unir lo finito con lo infinito, no se trataría de una sucesión de instantes inconexos, sino una totalidad de sentido. Pero en todo caso, este sujeto que está, digamos, instalado en el lugar de el estadio estético, se hace de alguna manera la pregunta de cómo responder a este estado de ánimo que es el tedio, y responde, digámoslo de inmediato, me parece a mí que la mejor forma de decirlo, de una manera directa: aprendiendo a gozar. La única manera de hacer frente al tedio es aprendiendo a gozar del instante. Y aprender a gozar del instante para Kierkegaard quiere decir algo bastante interesante, que es estar en la capacidad de hacerse presente en el instante, tal como lo dice en otro texto que acompaña este volumen de Lo uno lo otro, que se llama El más desdichado. Supone una capacidad para no estar viendo todo el tiempo el futuro y el presente y la actualidad, el pasado, a la luz de un ideal o de una exigencia que no me compete, sino haciéndome presente las posibilidades que me son más auténticas. Ahí uno entiende por qué Kierkegaard resuena tanto en el existencialismo francés o en la ontología de Heidegger. Y frente a eso, Kierkegaard dice: aprender a gozar quiere decir, y ahí el sentido del título de la obra, aprender a rotar los cultivos. Hay que aprender la rotación de los cultivos. Pero dice Kierkegaard, la rotación de los cultivos no quiere decir que cuando me aburro de estar en Tunja me voy para otro lugar y voy dando vueltas por el mundo, que cuando me aburro de una obra paso a otra, que sería el sentido extensivo de la forma del goce, sino que sería la posibilidad de intensificarlo. Intensificarlo quiere decir, para Kierkegaard, hay un ejemplo muy bello: para un preso, el deslizarse de una araña puede ser un gran instante. Es decir, intensificar lo que aparece como presente. Ese método de explotación entonces supone, por un lado, la limitación y la concentración. Abandonar toda esperanza. Ese no es el Kierkegaard religioso. Abandonar toda la esperanza y dedicarse únicamente a la vivencia y al goce que puede producir el instante presente.
estar en la capacidad de observarlo con una atención lo suficientemente comprometida, y ahí viene el segundo elemento, para recordarlo cuando lo quiera recordar, pero con una atención lo suficientemente despreocupada, sabiendo que es un instante, reconociendo la vacuidad como para poderlo olvidar cuando me venga en gana. Es decir, aprender a gozar, dice Kierkegaard, quiere decir una atención al instante que está en la capacidad de ver directamente al vértigo, de ver directamente al vacío y sentir el vértigo, pero a su vez estar en la capacidad de que ese vértigo no sea pasmo. Es decir, incapacidad para articular cualquier símbolo artístico, filosófico, que nos permita dotar algo de sentido, ese real, para decirlo con Lacan, eso que siempre se nos escapa, eso que resulta inaprensible. Pero a la par, reconocer que no hay ninguna esperanza posible de hacer una sucesión de instantes que permita dotar y escapar de ese sinsentido. Es decir, es una posición en la que se habilita el recuerdo y el olvido de tal manera en la que me dispuse poéticamente frente al instante, tal como lo decía María Zambrano, en la que reconozco la multiplicidad y heterogeneidad de lo que me circunda y no lo quiero universal, no lo quiero total, sino que además quiero vivirlo y recrearlo poéticamente en su infinita singularidad, tal como siempre nos lo regala el artista principalmente. Y para ello propone, para que vayamos llegando al cierre para poder conversar, propone además de eso una crítica muy aguda a las formas de los vínculos aburguesados. Esos vínculos que de manera necesaria llevan a la monotonía. La amistad que se convierte en una suerte de acto protocolario, de exigencia en la que no hay deseos, sino simplemente intención de pasar el tiempo. De alguna manera hay pudor social. Hablamos de un Kierkegaard en una época más particular, ¿no? La amistad tiene unos detalles de exigencias sociales mucho más singulares. Pero en segundo lugar, el aburrimiento en el que se puede convertir un matrimonio que solo insiste en su eterna monotonía, se vuelve casi que eterna por la obligación. O dice él, muy prudentemente, absténganse de ocupar cualquier espacio en las instituciones burocráticas que condenan al sujeto al lugar de un vacío irremediable y monótono. Y esos tres consejos que he querido adjetivar, no decir solo la amistad, el matrimonio, sino la amistad aburguesada, el matrimonio aburguesado, indican de alguna manera la imposibilidad de recrear la siempre enigmática, digamos por ejemplo, encuentro con el otro. La amistad puede ser también, y eso hay que responderle un poco a Víctor Eremita, un espacio en el que el deseo se gratifique y que siempre los instantes sean heterogéneos y múltiples, en los que se roten los cultivos. Y en segundo lugar, la experiencia amorosa puede ser siempre una experiencia que esté en la capacidad de orientarse a promover, a enfatizar las grandes dichas. Esas grandes dichas que cada mañana pueden ser una dicha irrepetible. Ahora, Kierkegaard dice cómo vivir poéticamente y nos deja a nosotros con la pregunta. Dice Kierkegaard, yo no sé de dónde va a salir este sujeto. No sé cómo se va a formar un sujeto que esté en la capacidad de vivir poéticamente, pero sin embargo es posible. Y lo único que quisiera allí señalar para añadir que empecemos a conversar en nuestro café filosófico es que quizás Zuleta tenía mucha razón cuando decía en Arte y Filosofía que quizás los dos elementos cruciales, añadiría yo también la ciencia, los dos elementos cruciales para poder entrenarse en esa capacidad para ver los instantes en su singularidad son, por un lado, el arte, ya sea haciendo o contemplando, el pensamiento, donde caben muchas cosas, incluyendo tanto la filosofía como la ciencia. Pues bien, con esta presentación de este texto, con las ideas que voy sugiriendo, los invito a que pues empecemos a conversar en nuestra sesión de Café Filosófico.
vamos a hacer algo para la conversación si lo tienen a bien. Quienes quieran intervenir, entonces podemos hacer unas 3 intervenciones para que vayamos conversando entre todos, ¿listo? Para que la palabra pueda un poco turnarse más y vayamos mirando. Felipe y Daniel, Néstor. Bueno, pues en primer lugar, agradecerte por esto que fue tan claro, por más difícil que sea, digamos, la profundidad de todos estos textos que tocaste. Digamos, me quedó la duda. Para enfrentarse al tedio hay que aprender a gozar. Ese gozar, además, digamos, desde este estadio estético, implica un goce en una vida que es presente, ¿no? En un tiempo presente, una vivencia, digamos, casi que en primera persona del sujeto que está gozando. Pero no basta vivir el instante, digamos, para evitar el tedio, no basta, digamos, observar las cosas que están alrededor para sentir algún goce de ellas. Digamos, uno podría en el tedio también verse enfrentado a cosas muy particulares, ¿no? Cuando uno se siente aburrido, por ejemplo, puede detallar qué es lo que lo aburre a uno, pero es más difícil precisar qué es lo que despierta el goce de uno, y más difícil aún determinar si el goce que nace en uno es una cuestión de voluntad, si el goce puede ser voluntario, si el enfrentarse al tedio es una cuestión, digamos, de una decisión consciente de la persona, digamos, entrenada en ciencia, en arte, o qué ejercicio espiritual, por enlazarlo, digamos, con lo anterior, con la anterior sesión del café filosófico, sería pertinente para, digamos, hacerse señor o señora de su goce, para poder moldearlo, hacerlo surgir. Gracias, Nes. ¿Y Dani? Sí, una cosa como si el deseo es finalmente lo que crea los objetos a los que acudimos. No sé si en esta época producimos muchos objetos tediosos, o más bien es nuestra manera de desear tediosamente. Sí, me consterna un poco eso. Una sociedad tremendamente productiva, pero tremendamente atediada también. Gracias, Dani. ¿Quién más quisiera? Julián y Zulay. Me gusta esa forma como lo describes, como un afecto, y se podría pensar el tedio como una forma de apropiarse del mundo, o como una incapacidad de ese acercamiento con el mundo. Y entonces el tedio, de cierta forma, bien podría llegar a ser una crítica de la misma realidad, ¿no? Sí. Gracias, Juli. Zulay. En el discurrir mismo de tu exposición y de tu presentación, que le agradezco en demasía porque me interpeló bastante, evocaba de manera inevitable el poema de Cavafis, Monotonía. A un día monótono, otro monótono, invariable sigue. Pasarán las mismas cosas, volverán a pasar. Los mismos instantes nos hallan y nos dejan. Es precisamente las palabras que logra condensar este poeta, situaciones que tú mismo enunciabas, y me preguntaba entonces si la monotonía será quizá la forma o la manifestación temporal del tedio. Primero eso, sí, ¿cuál sería como esa relación entre tedio y monotonía? Y simultáneamente, a propósito como de los últimos elementos que tú nos otorgabas, para mirar cómo podríamos tratar de quebrantar ese tedio, me preguntaba si la capacidad de asombro también sería una posibilidad. Tanto, por ejemplo, Pessoa, que me pareció una figura bastante elocuente y bastante contundente en esta exposición, porque Pessoa, al igual que Kierkegaard, es el hombre de los 1000 rostros, y cada uno de sus heterónimos también poseía una vida propia. Entonces quisiera saber si el asombro también sería una posibilidad para poder quebrantar el tedio. Gracias, Zulay. ¿Quién más quisiera de pronto? No sé, quieren hago esta rondita difícil. Ay, perdón, no vi. Discúlpeme porque estaba hablando Daniel. Pues primero, gracias, Felipe, por esta exposición. Y me hiciste acordar una canción de Soda Stereo que se llama Nada Personal, en una parte cuando dice: busco a alguien que sacuda mi cabeza y no encuentro nada. Y básicamente todo el tiempo la canción está repitiendo lo mismo.
Y yo creo que la respuesta a eso que interroga en esa canción es lo que tú dijiste, la estimulación del deseo. Sin embargo, cómo estimular ese deseo frente a un ser humano que no sabe lo que desea, que se le pierde, como alguna vez lo hablábamos refiriéndonos al psicoanálisis, un hombre que perdió completamente la brújula de lo que desea, que no sabe lo que quiere. Y esa sería la pregunta. Y lo segundo es reflexionar acerca de ese tedio colectivo, el que nos lleva básicamente a decir que nada nos importa, ¿sí? Que es básicamente lo que vimos en esta sociedad, que mueren líderes sociales y no nos afecta nada, ¿sí? Entonces me gustaría que reflexionáramos sobre eso. Nicole. Reflexionaba sobre lo que comentabas y muy personalmente lo veía que el tedio no es más bien la ausencia de algo, sino la sobreestimulación, sin ninguna respuesta. Me preguntaba también si ese tedio también tal vez es una respuesta evolutiva al hombre moderno, en el que utiliza ese tedio precisamente para evolucionar y para encontrar otras cosas. No sé si me imaginaba cuando hablamos de hombre, de la relación del hombre y el tedio, creo que la estamos viendo un poco separadas cuando el tedio es el mismo hombre, es connatural a él, es como el amor no existe sin el hombre, necesariamente tiene que estar ahí. Entonces creo que un problema del hombre es ver ese tedio desde afuera, no apropiarse de él desde adentro, lo ve siempre como un problema a resolver. Evolutivamente los seres humanos hemos encontrado problemas y hemos buscado solucionarlo. Y creo que ese tedio es la respuesta al hombre, al ser humano, tal vez al ser humano aburguesado, como comentabas, a un problema que no tiene solución. Y es algo que no le sirve al capitalismo. Bueno, el capitalismo lo que te vende es una solución, así no la necesites, lo que entre comillas podría ser una solución. Creo que se tiene que tener en cuenta, bueno, como les comentaba, que el tedio no es más bien un vacío, sino es más bien una sobreexcitación, pero sin ninguna respuesta. Yo lo comparaba mucho con las velitas de cumpleaños que uno sopla y automáticamente se vuelven a prender, y luego tú las soplas y quedas como, bueno, ¿esto cuándo se va a apagar? ¿Se va a quedar prendido? Yo siento que el tedio es más bien eso, es más bien una respuesta a un montón de estímulos que no existen. Tenemos un montón de estímulos, el tedio muchas veces, o por lo menos así es como yo lo manejo personalmente, es estar rodeado de un montón de cosas, pero no tener la voluntad para hacer nada, para entenderlas, para comprenderlas, ni para solucionarlas. Creo que ese es el problema. Gracias, Nicole. ¿Quién más quisiera? Cristian. Bien, pues escuchándolos a todos, sobre todo, bueno, primero, gracias Felipe. Es una muy jugosa exposición de un pensamiento, de una reflexión. Y eso me hizo llevar a pensar, sobre todo con lo que mencionaba Nicole, frente a que el tedio es algo muy humano, pero lastimosamente estamos condenados a querer evitar lo humano. A esto también me gustaría remitirme un poco a Nietzsche, cuando el caminante en su sombra habla de que lastimosamente el hombre no puede ser hombre porque nos están bombardeando de todo lado con información o demás circunstancias donde nos limitan a que tenemos que pertenecer a una sociedad. Entonces me nace una pregunta, y esa pregunta va enfocada a: ¿el tedio es provocado, o sea, pertenece específicamente al hombre, o es creado del hombre para el hombre? Debido a que, ¿qué es más tedioso? ¿Soportarnos a nosotros mismos o tener que soportar a los demás? Eso es lo que planeo reflexionar. Gracias, Cristian. Bueno, yo voy a ver cómo hago con todo esto, ¿no? Porque todo está bien difícil. Bueno, en muchas cosas voy a titubear porque hay preguntas que son bien interesantes para seguir desenvolviendo. El lugar de la exposición siempre es más cómodo que el otro lugar en el que se habilita ese verdadero ejercicio espiritual que también es el diálogo.
pero bueno, vamos a ver cómo salen algunas cosas que me parecen interesantes con algunas ideas. Primero, bueno, a ver, voy a decirlo ya ahora en relación con el texto. Hay algo que a mí me transmitía la lectura del texto que no dejaba de hacer alguna suerte de pregunta, y es que hay cierto querer de Víctor Eremita de salir rápidamente del tedio. Es decir, la existencia estética no soportaría el tedio de manera inmediata, ¿no? Dice, de alguna manera está ubicando una forma de una salida que le permita hacer frente a ese mal de los males, que no es el ocio, sino el aburrimiento o el tedio. Y yo no dejaba de pensar, no lo quise mencionar porque obviamente es ya toda la obra, que había en eso cierta indicación que yo denominaba, iniciando, moral sobre el tedio. El tedio, dice Víctor Eremita, es la raíz de todo mal. Y entonces pensaba a propósito de esa afirmación que ya había un juicio moral que se trastocaba un poco dentro de ese estadio que es estético, y esos son los juegos de Kierkegaard, pero que va indicando hacia otro lugar que es ético. Es decir, está indicando hacia otro espacio que sería otra posibilidad de relacionamiento con el tedio. Eso en primer lugar, entonces, que hay una cosa que podríamos someter, digamos, a examen. Pero una segunda que me parece más interesante en la forma en la que se ha resuelto esta pregunta, ya en específico en Heidegger. No me voy a detener en eso porque bueno, es Heidegger y uno sabe cómo son esos asuntos. Pero los conceptos fundamentales de la metafísica, Heidegger dedica 3 capítulos a pensar el aburrimiento, y va a tener una posición que dista bastante de la de Víctor Eremita, que va a ser una posición que dice básicamente, tranquilamente intente sumergirse en el tedio y en el aburrimiento. Porque el tedio y el aburrimiento, como ya se venía mencionando y resonaba en las intervenciones, es también una forma de comprender el mundo, una forma de apropiarse del mundo. Eso podría ser acompañado de un segundo elemento que me parece también muy interesante, y es que en la forma en la que Kierkegaard, por ejemplo, lo deja insinuado en el aforismo, parece indicar que una forma posible de responder al tedio sería también la experiencia religiosa, unir lo finito y lo infinito. Y obviamente en Kierkegaard, yo no sé si tan obviamente, es tan complejo su pensamiento y fue tan críptico, pero parece haber una tendencia, una interpretación común que diría que es más bien un autor religioso. Ahora, en eso se juega la posibilidad de descifrar la existencia del aburrimiento, porque revela una idea que sería errónea. ¿Cuál sería la idea errónea? Que en el fondo no hay sinsentido, sino que en el fondo, juguemos con Heidegger, hay lo fundado. Es decir, que sí hay fundamento. Y entonces que en ese sentido los instantes no son una sucesión de cosas inconexas que no se pueden hilar, sino que habría que establecer un hilo común que solo puede dar ese salto de fe religioso que supone el salto, pues en últimas, de Abraham, que está más allá de lo estético y lo ético. Entonces, esas 2 indicaciones para dejar allí que hay una pregunta que me parece muy, muy interesante y que va dando lugar. Ahora, ya desde la posición frente a la primera de las preguntas, cuando Kierkegaard dice que hay que cifrar o analizar, digamos, o dar lugar al goce y a una relación particular con el goce, está dando de alguna manera un ejercicio espiritual que no solo se habilita cuando se está tediado, sino que cuando el sujeto esté dichoso, alegre, emocionado, decimos habitualmente, esté en la capacidad de guardar una relación con ese goce que le permita, y eso es muy interesante, eventualmente recordar. Y que entonces el aburrimiento no sea solo aburrimiento, sino que lo lance a la busca del tiempo perdido, ¿no? Que lo lance entonces a ese otro espacio que sería la posibilidad de hacer del recuerdo un espacio de goce. Y por otro lado, ese sí lo desecha directamente Kierkegaard, no habría que dar lugar a la esperanza. Kierkegaard dice, la primera forma de empezar a combatir el tedio es no dar lugar a la esperanza, y en eso es absolutamente inteligente y coherente en términos estéticos, porque como lo decían por acá, lo que termina avivando
el aburrimiento es esa creencia en que de alguna manera se va a lograr encontrar un sentido más o menos unívoco y totalizante a la totalidad de esos instantes inconexos que constituyen nuestra vida. Y esa esperanza sigue avivando el aburrimiento. Hay en Kierkegaard, hay en Pessoa, hay en Sartre una profunda desolación metafísica, en Camus, que dice y que indica que hay un profundo, Camus lo dice así, apetito de absoluto que nunca puede ser saciado. Y entonces la única forma, dice Kierkegaard, ahí frente a ese asunto, es intentar renunciar a ese apetito de absoluto y contentarse con el buen disfrutar de los momentos poéticos. Y en el segundo lugar, yo creo que la experiencia del goce habilita para cada uno de nosotros una pregunta que solo se puede formular en primera persona, tanto como la del deseo. Es decir, hacía la referencia a Neri, lo voy a decir de la manera más clara que me sea posible, pero al mismo tiempo creo que quiero traer ese elemento a colación, y es que el psicoanálisis ha entendido muy bien que en el centro del ingreso del lenguaje al lenguaje por parte del ser humano hay algo que se pierde, algo que queda perdido, el objeto A, dice Lacan. Y ese objeto A, que no sabemos cuál es a su vez causa de deseo. Es decir, hay algo que perdimos en un momento y para lo cual intentamos ubicar siempre las palabras, los símbolos que intenten nombrarlo, pero que nunca puede ser nombrado. En esa explicación psicoanalítica, fíjense que está también de fondo, y por eso el psicoanálisis está tan bien habilitado para intentar pensar la metafísica. Hay en la búsqueda de un objeto totalizante, la búsqueda en últimas de nuevo de esa totalidad. Y un poco el psicoanálisis, en especial Lacan, también Freud a su manera, nos ha enseñado que hay que aprender a lidiar con la falta. Es decir, con lo que hay de inaprensible en ese objeto, con lo que hay de incomprensible en el análisis de los lugares en donde deseamos. Es que deseamos y gozamos en unas cosas que pueden resultar, y el psicoanálisis lo sabe muy bien, a veces bien extrañas, ¿no? Es decir, hay que intentar precisar, digamos, ese lugar, pero ese lugar nunca es un lugar de una respuesta positiva en la que se dice claramente esto es, porque si se dijera esto es ya no habría deseo, porque el objeto habría sido conseguido y a su vez el deseo habría sido saciado. Entonces, hay digamos, como esa tendencia. Yo insistiría en la posición allí de Camus, que diría, hay apetito de absoluto, pero no me voy a reconciliar con ese apetito de absoluto. Voy a sostener la tensión hasta el final. Kierkegaard va por otro lugar. Kierkegaard va a decir, voy a hacer el salto de fe que me permita, más allá de cualquier criterio ético, aun cuando Dios mande a matar a un hombre que había sido ético toda su vida, Abraham, a su hijo, aun cuando Dios se manifieste también así a veces en ese carácter irracional, voy a hacer un salto de fe, que es el salto religioso, vía el arrepentimiento. Eso sería otro asunto que me permita ingresar allí. Y creo que como los ejercicios espirituales habilitan y devuelven la pregunta en términos de, con esta breve indicación, ¿cómo podría ser que en mí surgiera esa disposición? Yo tengo una idea que suena a veces a la noción de don o a la noción de presente que está muy cerca pues, a los místicos, pero que en Hölderlin o en Nietzsche a mí me parece como fundamental pensarla, y es que uno se puede disponer al encuentro con lo asombroso, pero siempre hay algo de enigmático en ese encuentro. Es decir, que a veces por más que uno se disponga, no necesariamente el cultivo trae como consecuencia necesaria el encuentro, sino que el encuentro hace parte precisamente por eso del lugar de la estructura del don, ¿no? Lo que se otorga. ¿Qué lo otorga, etcétera? Bueno, no en términos metafísicos, pero sí tiene esa extraña gratuidad, para no decirlo como un místico. En el místico sería pura causalidad. En efecto, y por el otro lado al siguiente comentario, yo creo que los afectos son una forma de apropiarse del mundo. De apropiarse, bueno, yo sé que esa palabra tiene toda su connotación, pero sí es una manera de vincularse y de leer el mundo. Y sabemos que leemos el mundo de las más variadas maneras, atendiendo al afecto que nos embarga en un momento particular. Ese afecto se constituye a su vez como, y eso es muy interesante, no lo había pensado así, pero me parece muy, muy curioso, se constituye también como una crítica, ¿no? Es que, a ver, ¿qué es lo que uno dice básicamente cuando está aburrido? Entonces dice, estoy aburrido de estar con otra persona. Pues está mencionándole que le aburre.
Y lo primero que uno dice a veces en términos del aburrimiento es: esta cosa me está aburriendo. Esto me aburre. Primero viene del objeto. Heidegger lo desarrolla, después le podemos dedicar una sesión a Heidegger para pensar ese asunto, pero el afecto y los estados de ánimo son algo que está en el mundo. Eso quiere decir que no son simplemente cosas que vienen del lugar interno por medio de las cuales veo la realidad, sino que también hay cosas que son auténticamente tediosas. Y en eso, voy un poco más adelante, si hay algo que es absolutamente generador de tedio y de otro montón de estados de ánimo bien complejos, es el modo de producción capitalista. El modo de producción capitalista, por ejemplo, tal y como lo describe Zuleta, que en todo caso es Marx, supone siempre esa tensión, ¿no? Trabajo insatisfactorio toda la semana para luego el ocio, lo que sería ocio improductivo, ¿no? Que sería aburrimiento, tedio, forma de hacer el tedio. Y en eso se habilita una cosa que entrelaza a su vez con lo que se formula, y es que cuando nos disponemos tediosamente frente a la realidad, hay una crítica frente a la realidad. Pero también hay una crítica que se puede volver al sujeto cuando el tedio es tal, hay que ver cómo es esa crítica, que inhabilita cualquier tipo de lazo que permita, por ejemplo, pensar los asuntos sociales. Kierkegaard titula este apartado un ensayo de prudencia social. Y es muy interesante que lo titule así porque está diciendo, un poco irónicamente, como buen esteta, que si queremos que las sociedades se mantengan más o menos juntas, lo que hay que hacer es circo. Y les voy a leer un fragmento que no tuve en consideración, pero que habilita de manera inmediata la pregunta. Fíjense cómo lo dice Kierkegaard de manera tan interesante. Además es bello como escribe, a mí me emociona mucho leerlo. Miren lo que dice. Aquí se aprecia con claridad el principio, pero el mundo es tan curioso y la costumbre y el tedio predominan a tal extremo. No, mejor me adelanto un poquito, disculpen. Acá. No es de extrañar, pues, que el mundo vaya hacia atrás, que el mal se expanda cada vez más, dado que el tedio aumenta y el tedio es la raíz de todo mal. Tras esa pista, es posible ir desde que el mundo es mundo. Los dioses se aburrían y por ello crearon a los hombres. Adán se aburría porque estaba solo y por ello fue creada Eva. En ese instante entró el tedio en el mundo y en él fue creciendo exactamente en la misma medida en que crecía la población. Adán se aburría solo, luego se aburrían Adán y Eva en conjunto, luego se aburrían Adán, Eva, Caín y Abel en familia. Luego aumentó la población en el mundo y las gentes se aburrieron en masa. Para esparcirse, concebieron la idea de construir una torre tan alta que traspasase el cielo. Esta idea es tan tediosa como alta era la torre y además es una prueba formidable de hasta qué punto el tedio predomina. Y más adelante entonces dice, bien, según mis conocimientos de política, resultaría muy sencillo para Dinamarca abrir un crédito de 15 millones. ¿Por qué nadie piensa en ello? De vez en cuando oímos que alguien es un genio y nunca paga sus deudas. ¿Por qué no podrá un Estado hacer lo mismo si así se acuerda? Se abre un crédito de 15 millones y no se usa para amortización alguna, sino para la diversión pública. Agasajemos este reino milenario con gozo y alborozo. Así como ahora hay por doquier bolsas en las que dejar dinero, podría haber también por doquier cuencos en los que dejar dinero. Todo sería entonces gratis. La visita al teatro sería gratis. La visita a las mujeres públicas, la carrera al Dieraugen sería gratis. El propio entierro lo sería. Gratis sería el discurso que le dedicasen a uno. Gratis, digo, pues cuando se tiene dinero siempre a mano, todo es en cierto modo gratis. Y fíjense que en eso hay profunda ironía porque está describiendo también un modo de producción particular. Y en la otra cosa hay una profunda indicación de la necesidad del ocio. Es decir, de una sociedad que atedia a los sujetos también porque no tiene la posibilidad de abrir espacios para el que el ocio auténtico se desenvuelva y en la relación, como decía con Zuleta, con el arte, con la filosofía, con la cultura en general, se puedan crear, digámoslo con Nietzsche, esas ilusiones que hagan un poco más soportable la condena de la existencia. Entonces, eso podría, digamos, estar ahí a la par. Ahora, esta
este, digamos, fragmento podría vincularse en efecto con la cuestión del asombro. Es decir, la experiencia del tedio es una experiencia de pasmo. ¿Qué quiere decir que sea una experiencia de pasmo? Es una experiencia que se caracteriza porque frente a ese vacío, frente al aturdimiento profundo que implica ese vértigo de estar mirando al vacío infinitamente, tanto como veía Teteto en los diálogos de Platón, cuando no tiene ni idea de qué es el conocimiento y dice: por los dioses, Sócrates, que solo puedo sentir sino vértigo cuando pienso en estas cosas. Pero cuando ese vértigo no es, digamos, cuando no es posible hacer símbolos sobre ese vértigo, pasa algo, y es que se hace pasmo. No hay palabra que decir. Y el asombro supone más bien la posibilidad de una esperanza templada que consiste en, aún reconociendo mi no saber, aún instalado en ese lugar que es el vértigo, intentar arriesgar siempre símbolos falibles que me permitan en parte apresar, pero al mismo tiempo saber que hay cosas que nunca se alcanzan. Eso me parecería fundamental. Hago ahí la cuña, si a alguien le interesa, hay un textico por ahí que escribí sobre el asombro, entonces lo pueden buscar. Bien, otro asunto que me parece bien interesante en lo que formulan, denme un segundo, estoy aquí mirando los comentarios para no decir cualquier cosa también. Bueno, eso tiene que ver también con la creación de los objetos, ¿no? Se producen muchos objetos en masa que resultan tediosos. Ya no es el vínculo, por ejemplo, con un objeto que puede resultar una historia singular, etcétera, sino que es el imperio de lo repetible. Y yo creo que eso también tiene que ver con el modo de producción y que se va vinculando de esa manera. Bueno, me tienen en aprietos con todas las preguntas. Ahora, hay una cosa súper interesante que también decía Daniel a propósito de lo de Soda Stereo. El próximo año la idea es que reflexionemos a partir de artistas, de Leonard Cohen, de Bob Dylan, de Spinetta, de Charly García, un poco tomar algunos álbumes, Chico Buarque, para ver cómo desde allí también se desenvuelve el ámbito del pensamiento. Y es muy interesante entonces ver esa imagen. Yo nunca había recabado en ella, pero ese buscar a alguien que sacuda mi cabeza es ese intento también de volver a salir de esa sensación profundamente tediosa. No se sabe ni siquiera muy bien qué es lo que se quiere, que sacuda. Y bueno, para ir redondeando un poco, con las dos que me quedarían por allá, en una cosa que mencionaba Nicole y que es bien interesante, hay una postura frente a los afectos que es una postura evolutiva. En efecto, hay una postura que considera que los afectos hacen parte de formas que fueron adaptadas, digamos, evolutivamente para que los sujetos pudieran vincularse con su entorno. Y que en efecto yo creo que en el ámbito del capitalismo ha surgido, digamos, sin embargo hay fracturas, ¿no? Eso es toda una disputa, no ingreso ahorita allí en detalle. También hay un texto que pueden conseguir en internet que se llama algo así como Emociones, Responsabilidad Penal y Política Criminal, donde el primer fragmento me dedico a pensar toda esta cuestión de los afectos. Pero en ese texto yo entiendo más o menos que los afectos tienen para nosotros seres humanos sí raíces biológicas, pero que también están ya profundamente moldeados culturalmente. Y que entonces está, digamos, en ese doble vínculo. Y para cerrar un poco, para pensar ese asunto, y que si quieren hacemos otra rondita o vamos dejando allí, la última de las preguntas, me gustaría pensarlo, digamos, en esa doble vía, ¿no? ¿Qué es más tedioso? ¿Qué es más tedioso? ¿El encuentro con el propio ser o el encuentro con el otro? Yo creo que el encuentro tedioso por excelencia es el encuentro con el propio ser. Más o menos si uno es honesto, ¿no? Porque si uno no es tan honesto, el encuentro tedioso se pone siempre en el lugar del otro. Pero en muchos casos, por ejemplo, el ámbito de las relaciones humanas, lo que le hace falta a uno, para insistir allí, por ejemplo, con el profe Carlos, es mirada poética para poder detenerse en la realidad. Como les dije, iba a titubear, porque cada una de las preguntas aparece como bien interesante, pero bueno, esa es la idea de que vayamos conversando. ¿Alguien más quisiera señalar algo? ¿Cuál es tu nombre? Diego. Diego. Tal vez lo tedioso se puede relacionar con la libertad y la imposición sobre las cosas. O sea, una persona como así oprimida siente que no tiene una razón. El tedio es constante, el aburrimiento sobre la existencia se vuelve algo constante, ya no tiene sentido seguir viviendo algo si no tenemos la oportunidad de ser libres.
y si nos presenta el mundo algo aburrido, que no nos genera ningún valor personal o simbólico, la vida se vuelve constantemente aburrida. No sé, es algo que pues, estaba pensando en todo lo que usted dijo. Yo creo que sí, que en efecto la experiencia, digamos, del aburrimiento también implica siempre una adversidad frente al ejercicio de la libertad. Porque miren qué es el tedio, por ejemplo, de las instituciones educativas o el tedio del trabajo, pues el tedio del lugar de la obligación, del lugar donde, de nuevo el profe Carlos, uno tiene que vivir de espalda al deseo. Es decir, el deseo no encuentra materialización, sino que se vive de espaldas a él. Y en efecto, entonces, bueno, ese es todo otro asunto que es el de la libertad, vamos a ver si en otro momento lo desarrollamos, pero en efecto un espacio que no habilita para la libertad sería un espacio que hace a los hombres más profundamente tediosos. Oye, una pregunta, entonces, si es libertad también tendría que ver con la voluntad. ¿Uno se podría elegir sobre los afectos? Porque eso es un asunto, a ver, si el afecto brota en mí, yo no puedo decidirlo todo sobre el afecto, ¿no? ¿Qué hacer a lo mejor con el afecto? Pero el afecto tendría una raíz que entonces inconsciente. ¿De dónde vendría esa raíz afectiva? Bueno, eso sería una larga glosa que ustedes conocen, pero yo considero actualmente, en este momento, por ejemplo, como me ubico desde una posición que es determinista. Es decir, considero que el sujeto humano, precisamente por eso es sujeto, está sujetado por un lado a su estructura inconsciente, es sujeto del inconsciente, es sujeto también de las instituciones, digamos, o del ámbito de la cultura, y a lo sumo lo que yo entiendo por libertad, para hacerlo explícito, sería un plus de determinación. Un plus de determinación que tiene que ver básicamente no tanto con la idea de actuar libremente en un mundo en el que elijo abiertamente frente a cualquier posibilidad, sino el que más o menos tanteo a partir del ejercicio racional dentro de esas posibilidades qué causas puedo poner allí, qué determinaciones qué sobredeterminaciones puedo añadir para intentar dar un curso diferente a la situación. Entonces, y eso sería una determinación. Exacto. Y en ese sentido el afecto es por excelencia algo que nos embarga, que claro, podemos disponernos para intentar hacer juegos con esas determinaciones y ver cómo modificar un poco esas causas, pero que siempre supone un ámbito, digamos, de restricción. Ahora, en otro sentido, para decirlo así, tendría un concepto demasiado restringido de libertad, que diría básicamente la libertad es un añadido en la determinación, un añadido que hace posible la capacidad del sujeto humano para digamos, racional. El ejemplo que siempre me gusta indicar a propósito de eso es el de una construcción. Una construcción no es algo que se haga por fuera de las causas que lo determinan, ley de la gravedad, los materiales, etcétera, sino que es un plus de la determinación que a partir del conocimiento de las causas permite añadir algo, pero sigue, digamos, estando en el campo de la determinación. Y la siguiente parte es una pregunta también muy compleja, muy contemporánea, y es qué tan responsable se puede ser de los afectos, ¿no? Es decir, si la responsabilidad de mis afectos debe caer, y por eso siempre el peligro del moralismo en términos de está mal que sientas eso, y en tanto que está mal que sientas eso, entonces debemos punir esa sensación. Es un fenómeno punitivista muy contemporáneo, ¿no? Entonces dejaste de sentir o sientes esto y entonces de inmediato viene, digamos, la punición. Yo creo que frente a eso entonces habría que habilitar una nueva lógica de las determinaciones. Y por otro lado, en efecto, los estados de ánimo, si bien no son algo frente a lo cual podemos actuar libremente, sí es por lo menos algo frente a lo cual podemos añadir esos pequeños plus de determinación que estarían en ese campo. Se me ocurre. O sea, libertad determinada. Sí. Aceptar la libertad determinada. Sí. Sí, porque del otro lado lo que quedaría en el fenómeno de la libertad fue tal como la pensaron precisamente los existencialistas, en específico Sartre, que es una libertad como medio total, ¿no? Es decir, ya no está Dios, pero el sujeto humano en el poguito, en el ámbito del pensamiento, se hace casi como otro Dios. Es lo que él quiera ser. Y eso llevó a los absurdos, por ejemplo, no en Sartre, que era muy inteligente, pero sí en algunos alumnos de Sartre, a decir, por ejemplo, que dormirse era un acto de mala fe, es decir, un acto en el que no se ejercía la libertad porque era ceder, por ejemplo, a las determinaciones biológicas. Entonces, eso lleva en muchos de los casos a ciertos moralismos, ¿no?
Y yo creo que la mejor forma de combatir el moralismo que pesa sobre los contemporáneos es una posición determinista. Una posición que un poco haga una crítica de la mistificación de la libertad. Dani. Estaba pensando en, ahora que hablas de la libertad, de la decisión de caer en el tedio y de salir en el tedio, de salir del tedio, te atraviesa a ti. O sea, vos decides inconscientemente tal vez caer en el tedio y vos conscientemente decides salir en el momento en el que decides estar consciente del presente, de abrazar cada momento con asombro, con presencia. ¿Hasta qué punto tú decides caer o salir del tedio? Como todas las experiencias de los estados de ánimo, yo creo que lo deciden a uno un poco. Y eso hace parte de lo misterioso de cómo actuar y establecer una ética frente a esos asuntos, ¿no? O sea, insistiría ahí en... Ahora, que hay formas de cultivar y disponer frente a esas determinaciones que permitan, por ejemplo, vivenciarlas con más intensidad, pero que hay momentos en los que, por ejemplo, inconscientemente, ahí no decido, un afecto me embarga. Entonces, no sé, estábamos iniciando ahorita hace un rato y yo estaba profundamente nervioso. Ese afecto, si yo quisiera decidirlo de inmediato, me diría, oiga, pues no me siento con ese estado de ánimo. Pero el estado de ánimo me embarga, y en ese sentido es que, de nuevo, vuelvo a retornar la pregunta, vale la pena de pronto entonces dedicarle incluso un café filosófico a eso, de cuál es la posibilidad de la responsabilidad frente a los estados de ánimo. Ahora, aunque no es posible ese acto total de autodeterminación, lo que es posible es añadir esos plus, ¿no? Es decir, y vuelvo sobre algo que ya me permita anclar una pregunta que me había quedado allí rondando. ¿Cómo me puedo disponer al goce? Puedo disponerme al goce en la medida de que habilite una mirada poética. Y el acto de la mirada poética es un acto en alguna medida, pero es una dimensión contemplativa. Es decir, no necesariamente implica lo propio de la libertad, que es en principio el lugar de la acción, ¿no? Esa mirada poética surge o se puede intentar más o menos moldear en la medida de que uno tenga vínculo con las grandes conquistas de la cultura. Y como también solía repetir mucho el profe Carlos, y insiste mucho en esa idea que a mí siempre también me resonaba mucho, en la posibilidad de tomar prestados las formas, los ojos de otros, para intentar ver lo que para uno antes era, por ejemplo, puro tedio. Se me viene a la cabeza un poema de hace mucho tiempo que leyó alguien en el Festival del Libro, un poeta, me disculpo con él porque no recuerdo el nombre, pero él, por ejemplo, se detenía a describir un simple bolígrafo y el lugar donde se ponen habitualmente los papeles. Y de repente eso, que era lo más habitual para uno, lo más cotidiano, le regalaba a uno su mirada poética para poder volver a ver eso, para ver por primera vez eso que se le escapaba. Entonces, ese aprendizaje del goce tendría que ver también un poco, no tanto tiene que ver con muchos ejercicios espirituales, pero tendría que ver también con la posibilidad de tomar prestado de Kierkegaard, de Pessoa, de Platón, formas de mirar el mundo, de abrir perspectivas que permitan de alguna manera ensancharlo, sabiendo que aun cuando juntara las perspectivas de la totalidad de la humanidad serían insuficientes para nombrar el enigma irresoluble que supone la presencia y que haya ser. Pues yo tengo una última, creo que es una última. A ver, planteamos en la conversación ya que realmente el tedio por excelencia, o más bien el peor tipo de tedio, es el tedio que va encaminado a uno mismo, ¿no? O sea, digamos, evidentemente en sociedad experimentamos un tedio, pero que de cierta manera podemos evadirlo simplemente con el simple hecho de evadir a una persona, evadir una situación social. El tedio por excelencia, diríamos, es el tedio personal, o sea, hacia uno mismo, hacia sus propias ideas y hacia ensimismarse en uno mismo.
Pero en el discurso hablábamos, o sea, en el discurso se hablaba también y voy un poco a la idea de la libertad, de dejar ese tedio de las instituciones. Instituciones hablándolo a nivel educativo, a nivel laboral, inclusive a nivel personal también. O sea, podemos hablar de que la pareja es una institución, la amistad es una institución, pues que hasta cierto punto decidimos aceptar. Entonces, en esa idea de libertad, pues podemos asumir que cada quien busca su libertad como la considere, ¿no? Vuelvo a lo mismo, desde lo laboral, dejo mi trabajo, o sea, cada uno busca su propio camino, pero en esa búsqueda de ese camino, en esa búsqueda de esa libertad, siempre llegamos a ese tedio personal, por más de que cada uno busque pues, a manera personal y de las maneras que cada quien considere, siempre se va a llegar a ese tedio. Entonces, pues por eso lo relacionaba con el tema de la libertad, por más de que buscamos esa libertad, siempre vamos a llegar al mismo tedio. Entonces ahí también relacionado un poco con lo que decía Néstor, con esa búsqueda que también siempre la tenemos implícita, esa búsqueda de salir de ese tedio, de buscar algo que nos disperse de pronto de esa realidad. Como eso. Sí. Yo diría frente a eso una cosa que me parece muy interesante en Kierkegaard, y lo voy a decir kierkegaardianamente, eso sí. Kierkegaard dice: las instituciones y ese tipo de vínculos supone algo muy problemático porque por excelencia supone la esperanza, porque todo compromiso está hecho sobre una esperanza. Piénsenlo en el caso del matrimonio. Nos acompañaremos hasta el final de nuestros días. Entonces, la renuncia de Kierkegaard es incluso hay una renuncia, y él lo diría en esos términos porque no se trata todavía del estadio ético, es una renuncia a la libertad. No me interesa aún la libertad porque eso es de otro lugar, del buen juez Wilhelm. Buen juez Wilhelm, que está en el segundo tomo, va a dedicarse a este tipo de asuntos que tienen que ver con la libertad. Lo que vendría es únicamente el goce del instante presente. Ahora eso irremediablemente llevaría al tedio. De nuevo la respuesta de Kierkegaard con la que cerré hace un rato: no sé en qué lugar, dice Kierkegaard, aparecerá este hombre capaz de gozar siempre poéticamente de la realidad, pero es posible. Habría que volverse allí la pregunta a uno mismo. Entonces diría eso, que también me parece un detalle interesante para pensar dentro de Kierkegaard, ¿no? Insistir en esa idea. Para Kierkegaard no hay aún libertad. El lugar de la libertad es el lugar del compromiso ético. Y en este momento estamos todavía en el instante, ¿no? El instante no permite la continuidad propia del proyecto, que también está anclada al lugar de la libertad. Así como lo van a decir los existencialistas, ¿no? La libertad es proyecto, en la medida de que permite anclar ahí sí eso que ya no es vacuo, sino una lectura de mi pasado y una lectura o anticipación de ese futuro que puedo ser. Diría eso. Espero que sí, que en algún lugar pueda emerger, quizás acá, no sé. Bueno, ¿me regalas su nombre? Marta, primera vez que venimos. Bienvenidos. Yo tengo una cosa ya en la cabeza loca. El tedio es una construcción, es un concepto, es una construcción sobre palabras. Por otro lado, es un sentimiento, ¿sí? Como puede ser la rabia, la tristeza, el aburrimiento, que son, entre comillas, parecidos. ¿Cómo hace el tránsito Kierkegaard en este caso? ¿Cómo hace el tránsito para saber si lo que se está es acomodando su sentir a un concepto que es tedio, o si está acomodando el concepto a su sentir? Verbigracia, tengo una rabia. Cuando uno piensa, siente rabia, algo le causó la rabia. Estoy enamorada, algo es causa del amor, lo que hablábamos de si es el objeto o es el sujeto. No logro mucho entender si es un tránsito entre la idea, el concepto y el sentir. ¿Siento primero el tedio o primero lo conceptualizo? Ahora, alguien por allí decía, yo lo traduzco a mis términos, el exceso de información, ¿sí?
Entonces ahora todos tenemos un concepto muy parecido de lo que es el tedio. Tedio por el uno, tedio por el otro, tedio por las cosas, tedio. Como todos tenemos el mismo concepto, entre comillas, cada uno lo asume de una manera distinta. Es decir, que existen tantos tedios como personas, como formas de expresar el tedio. Y ahí es donde viene la tercera parte de mi confusión. ¿Está siendo el tedio ahora tomado como una posición política? O sea, a mí me harta todo, me da tedio todo, en lenguaje más moderno, todo me mama, todo me aburre, todo, ¿sí? Se está tomando el tedio como una posición política, como de rechazo a unas estructuras tanto conceptuales como económicas y políticas. Ese es el revuelto que tengo en la cabeza. Si es concepto, si es sentimiento, si vamos, cómo se transita. Hay una cosa, del primer lugar que me parece importante pensar y que está planteada en esa vía con la cual estoy de acuerdo. El lugar de las sensaciones, el lugar de los afectos, siempre se vive en primera persona del singular. Es decir, John Elster lo dice en Filosofía de la Mente en términos de tiene una ontología de primera persona. Y es por eso tan difícil de analizar, porque se trata siempre de estados que se dan en primera persona. Y todo tránsito al símbolo es ya siempre una pérdida. Es decir, en cada intento, como ahora mismo lo hago, de encontrar las palabras que intenten decir aquello que pienso y aquello que no sé muy bien qué pienso, pero que sin embargo estoy allí siendo, hay una pérdida. Esa pérdida es la misma pérdida que recuerda Nietzsche en Verdad y Sentido Extramoral, ese paso de lo particular a lo universal donde queda algo que se pierde. Es el mismo paso en la manera en la que Lacan entiende el ingreso del sujeto al lenguaje, en el que hay algo que queda ya en el desfiladero, dice él, del significante, que es el deseo, ¿no? Hay algo se pierde. Para esta necesidad del sujeto que era particular, singular, en ese tránsito hacia el lugar del intento del universal que es el código, hay una pérdida. Ahora hay una pérdida y utilizamos así siempre el lenguaje y por eso conversamos para intentar sacar un poco los malentendidos, pero hay algo que alcanza a mencionar y ese es el intento fundamentalmente filosófico de encontrar conceptos que alcancen a nombrar siquiera lo que sería lo fundante de esa estructura, aun cuando se pierda. El artista, por el otro lado, se queda con la multiplicidad. Ambas posiciones son interesantes. Entonces, en primer lugar eso, el concepto, y en general los conceptos nunca agotan, digamos, ni los afectos, pero en general el ámbito del pensamiento, ni el mundo, ni el otro, ni el propio ser. Pero no por ello habría que caer en el otro lugar, el pasmo, el señalar que entonces la palabra sería insuficiente porque en sus metáforas, en sus metonimias, alcanza a veces algo. Rasguña, decía también el profe Carlos un poco ahí, también con eco de Lacan, rasguña siempre lo real, no alcanza a tocar algo, sin embargo el concepto, en especial el ámbito de lo artístico. Entonces, en efecto hay algo que se pierde. Ahora, la otra pregunta es un clásico de la teoría de los afectos que me parece súper interesante. William James la formulaba en los siguientes términos. Yo estoy triste porque lloro o lloro porque estoy triste, ¿no? La posición que yo tengo, que intenté esquematizar en su momento en un texto, es que sería más bien una posición cognitiva. Es decir, yo no creo cognitiva en el doble sentido de consciente e inconsciente. No creo que el afecto sea solo la sensación fisiológica, sino que en todo afecto hay un conjunto de creencias conscientes o inconscientes que hacen que el afecto emerja. Por ejemplo, la ira no es un simple impulso irracional, sino que normalmente supone un vínculo con un sujeto que se posiciona frente a una situación, como decía Aristóteles, que considera extremadamente injusta. Ahora, que la consideración se verifique en términos de la realidad o no, pero está ese contenido cognitivo. Y ahí viene la última pregunta, que es una pregunta que a mí me ha interesado mucho a propósito del lugar de los afectos en el ámbito de lo político. Hay afectos que son
más convenientes, podríamos decir políticamente hablando, y afectos que son menos convenientes. Nuestra época insiste en el plano de la política en dos afectos que son muy complejos y muy difíciles de tratar. Por un lado, la repugnancia, es decir, esa que indica más o menos y dice, miren, todo esto es no sirve para nada, ¿cierto? Me ganó ahí el pudor. Y en segundo lugar, eso que indicaría también que es la otra, que es la posición atediada. A mí la política no me interesa. Ahora, esas dos posiciones, aun cuando en el fondo movilizan una crítica frente a la estructura social, son muy peligrosas porque no se compaginan, por ejemplo, con otra emoción que es mucho más potente en términos políticos, que podría ser, por ejemplo, la indignación. La indignación es mucho más potente porque supone de manera inmediata la denuncia de la situación, pero a diferencia de la repugnancia, porque cuando sentimos repugnancia nos alejamos de la situación, ¿cierto? Queremos excluir, lo repugnante debe ser ir al inodoro, ¿cierto? En cambio, la indignación supone de manera inmediata en el sujeto político la posibilidad de la acción. Y así, por ejemplo, Marx dice en la introducción a la filosofía del derecho de Hegel que la indignación junto a la crítica constituyen los pivotes, digamos, de la transformación social. Entonces, en efecto, los afectos también hablan de lo político y hablan de la forma en la que nos vinculamos, en la que nos apropiamos también políticamente del mundo. El gran problema es que una sociedad de atediados difícilmente puede movilizarse, por ejemplo, frente a la ignominia que padecen los otros o el propio ser. Una sociedad de atediados es una sociedad que va generando cada vez más distancia, porque el tedio tiene un peligro infranqueable que es el de no poder salir de sí mismo. Y es quizás allí uno de los peligros que no hablamos, pero uno de los peligros que a mí me parecería más crudos de la experiencia tediosa, porque ningún encuentro con otro resulta lo suficientemente estimulante para mi deseo. Entonces respondería un poco en esa vía, obviamente titubeando también porque la pregunta es bien interesante y toca, digamos, el centro de los problemas fundamentales en torno a los afectos. Yo aquí utilicé los conceptos porque es un espacio pues divulgativo un poco más amplio, ¿no? Uno podría distinguir entre estado de ánimo, disposición afectiva, afecto y emoción, pero me parece interesante que vayan emergiendo como esas preguntas porque nos obligarían y nos van obligando, y eso es lo interesante de este espacio, lo que hemos pensado, digamos, para su realización, a que el espacio de conversación nos ayude a todos, ya no en ese caso solo a mí, a empezar a hilar un poco más fino e intentar encontrar símbolos más precisos, aun cuando sepamos que los símbolos siempre son equívocos y llevan al malentendido. Muchas gracias. A ti, ¿verdad? Una pregunta. Es que estaba pensando que si el tedio es un ciclo. Por ejemplo, nosotros sentimos curiosidad por un objeto, le prestamos atención y el objeto transmite algo que nos atrae. Cuando vamos más conociendo sobre ello, más se va generando un disgusto por eso. Y hasta que aparece algo mejor, cambiamos a esa cosa. Y así círculo. Y así es eso. Pues, y siento que es un problema, es que la humanidad no se sacia con nada. Y los deseos de la humanidad necesitan estar constantemente en cambio. Somos personas que necesitamos tener una gran variedad de gustos, de pensamientos, para no centrarnos en el tedio, porque si nos centramos en una cosa, se nos vuelve aburrida, se nos vuelve se vuelve un espanto para nosotros, monótona, eso. Y tal vez ese es el problema, que necesitamos estimular nuestra mente hasta los otros puntos que no nos sacia o seguir el ciclo que nos gusta, lo conocemos, nos aburre, conocemos otra cosa, nos gusta, lo conocemos, nos aburre y conocemos otra cosa. Siento que así es la vida de los humanos y es por eso que el tedio se vuelve constante, porque necesitamos tener nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, un aprendizaje, nuevos conocimientos y todo eso. No sé, es un pensamiento que está... Bueno, dos cosas frente a eso. Para mí quizás uno de los pensadores más importantes para los afectos contemporáneos fue sin lugar a dudas Heidegger. Y Heidegger llama a ese lugar el maravillamiento, maravillarse. En las cuestiones fundamentales de filosofía dice, hay una búsqueda del ser humano por intentar a toda hora estar pasando de objeto a objeto
y cuando un objeto ya resulta monótono, pasar a otro, que es también muy vinculado a la estructura de la curiosidad. Pero hay en eso un juego bien complejo porque llevaría a la continua repetición también. Es decir, estar buscando todo el tiempo la experiencia que me saque de la monotonía y que me ponga en un lugar que resulte infamiliar, que resulte extraño, que es básicamente el fenómeno del entretenimiento, ¿no? Pasar noticias de Twitter, de Facebook, de Instagram, pues, de todas las redes sociales, antes era pasar de canales, que es el salto, digamos, de una cosa que entretiene a otra. Y mira que Heidegger frente a eso va a decir algo que voy a decir con un simple ejemplo, que es el de Kant. Kant siempre almorzaba, como lo saben, a la misma hora, se levantaba a la misma hora, salía a la misma hora, pero él gustaba mucho, por ejemplo, le decían que si no se aburría un poco de comer siempre lo mismo, etc. Y él señalaba la posibilidad, y ahí está lo que Heidegger mencionaría, de encontrar siempre en lo más habitual, en lo más familiar, lo más extraño y lo menos familiar. Y yo creo que esa experiencia es posible, y allí ya va Heidegger en otro sentido, cuando uno descubre, por ejemplo, intenta hacer como carne esa pregunta que le dice que todo cuanto le circunda carga, por ejemplo, el profundo misterio de que sea. Y que todo esto que nos parece lo más familiar, lo más habitual, utensilios que están a la mano, en realidad lo más, digamos, el ente que se manifiesta allí como con toda su simplicidad carga en sí mismo el misterio de que todo sea. Y entonces ahí viene esa pregunta que que retoma Heidegger de Leibniz y que abre un profundo asombro filosófico. Ahí estaría, digamos, el vínculo con el asombro que dice en últimas, bueno, ¿y por qué todo esto y no más bien nada? Es decir, esto que parece tan familiar y que podría resultar aburridor ya tiene en sí mismo el enigma de lo que extraña, el enigma de lo que resulta absolutamente sorprendente, el enigma de que aún pudiendo no haber sido nada, es. Y el vínculo con esa pregunta permite entonces detenerse, va a decir Heidegger, y demorarse en una disposición serena siempre en lo mismo, sin saltar de un objeto a otro, sino detenerse, así como estaba Heidegger en la Selva Negra, en un rinconcito, a solas, con las frases de Heráclito en su casa, intentando pensar el misterio del ser. He ahí el centro del café filosófico en últimas, ¿no? La pregunta fundamental de la filosofía, la pregunta por el sentido del ser. Bien, si les parece, entonces les pido un abrazo para ustedes. Un abrazo no, era un aplauso, pero también si quieren abrazos hay. Entonces, gracias.